¿Alguna vez has deseado ser alguien inquebrantable? Alguien a quien no le afecten las críticas, el rechazo, la pérdida o la traición. ¿Alguna vez has soñado con el día en que por fin dejarás de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te consume por dentro, incluso cuando finges estar bien por fuera? Tal vez estás cansado de intentar agradar a todos, de mantener una imagen que requiere fuerza todo el tiempo, cuando en realidad lo único que querías era descansar, aunque fuera un momento, de la presión de ser intocable. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie ha tenido el valor de decirte. Mientras sigas intentando evitar el dolor seguirá controlándote. Mientras sigas anestesiándote, protegiéndote, escondiéndote, seguirás siendo rehén de todo lo que ocurre a tu alrededor, de las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te matan por dentro. Y esto no es debilidad. Esta es la realidad de la mayoría. La diferencia es que algunos saben fingir mejor que otros. Carl Jung, uno de los nombres más grandes de la psicología profunda, dijo que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser. Y ahí está la clave. No se trata de blindarte del mundo. No se trata de volverte frío, indiferente o intocable. Se trata de integrar, de traer a la luz todo lo que te afecta en la oscuridad. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la conciencia total de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este video es para ti, que estás cansado de herirte con todo y con todos. Para ti, que sientes que siempre estás en desventaja emocional, como si los demás tuvieran un poder sobre ti que no comprendes. Quiero mostrarte que no tiene que ser así, pero para eso tendrás que enfrentar algunas verdades que pueden doler. Y quizás, por primera vez, ese dolor te libere. Comencemos. Tú crees que lo que te hiere está allá afuera, en las acciones de los demás, en palabras mal elegidas, en los abandonos que sufriste, en las traiciones que no esperabas. Pero la verdad es brutal. Nada de eso tiene realmente poder de herirte, a menos que ya exista una herida abierta dentro de ti. Lo que te duele no es lo que los demás te hacen. Es lo que esas experiencias activan dentro de ti. Es la historia que te cuentas sobre eso. Es el trauma antiguo que nunca fue atendido. Es el vacío que disimulas con fuerza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer que estás bien. Jung nos muestra que el dolor que sentimos frente al mundo externo no es más que el reflejo de lo que aún no ha sido integrado en nuestro mundo interno. Por eso hay quienes pueden atravesar situaciones devastadoras y aún así mantenerse claros, mientras otros se derrumban ante un simple comentario. No se trata de lo que pasa, se trata de dónde te golpea. Y aquí viene una verdad incómoda. Sigues sufriendo tanto porque, en algún nivel, crees que puedes controlar cómo debería tratarte el mundo. Sigues intentando ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso garantizara que nadie te hará daño. Pero el control es una ilusión. Y mientras te aferres a él, vivirás en constante tensión, intentando predecir lo impredecible, evitando lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras sigas creyendo que las personas deben cambiar para que tú dejes de sentir dolor, seguirás esclavizado a las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que entiendes que todo lo que viene de fuera solo tiene poder si encuentra eco dentro de ti. Y es precisamente ahí donde está el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes y no dominas. Te domina a ti. Y eso es lo que exploraremos en la próxima parte. Prepárate para sumergirte a un nivel más profundo, porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en suscribirte y apoya el canal. Gracias por tu apoyo. La mayor mentira que te han dicho es que tienes el control de tu vida. Despierta porque no lo tienes. Al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin entender de dónde viene, tomando decisiones que luego saboteas. Carl Jung lo dejó claro. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo. El dolor que sientes, la rabia que explota de la nada, la tristeza que te invade sin explicación. Nada de eso es al azar. Son mensajes de partes de ti que han sido olvidadas, ignoradas, reprimidas. Jung llamó a ese territorio oscuro asterisco el inconsciente asterisco, y no es solo una nube de pensamientos vagos. Es una fuerza activa, un sistema completo de memorias, traumas, deseos y miedos que no quieres enfrentar, pero que siguen decidiendo lo que sientes y cómo actúas.
Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras a otros no les afectan. Porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti que siguen vivos. Y si están vivos, es porque nunca los enfrentaste. Solo los empujaste bajo la alfombra psicológica y ahora tropiezas con ellos. Jung dijo, asterisco, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime, asterisco. ¿Y qué has estado haciendo tú? Juzgándote, reprimiéndote, silenciándote, como si eso solucionara algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece solo porque lo ignores. Solo encuentra formas más peligrosas de manifestarse. En relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotaje que no puedes romper, en ansiedades y miedos que surgen justo cuando todo parece ir bien. Esto no es mala suerte. Es tu inconsciente intentando despertarte. Pero tú insistes en dormir. ¿Quieres ser alguien a quien ya no le hacen daño? Entonces deja de huir de lo que está dentro de ti. Porque mientras no conozcas tu inconsciente, serás un títere de tus emociones. Y cuanto más intentes protegerte del dolor externo, más vulnerable serás al dolor interno. Pero hay una salida. Y no está en defenderte. Está en integrarte. Porque volverse intocable no es un acto de resistencia. Es un acto de conocimiento profundo. Esto es lo que veremos a continuación. ¿Qué significa realmente ser alguien inquebrantable? ¿Y por qué esa fuerza no nace de la armadura, sino de la aceptación? Sigamos. La mayoría de las personas creen que la única forma de evitar ser herido es cerrándose. Construyen muros, crean máscaras, desarrollan armaduras emocionales y fingen que nada les afecta. Dicen, ya no me importa, me da igual, nada me llega. Pero por dentro, siguen sangrando, siguen corroyéndose, porque el problema nunca fue sentir. El problema es no saber qué estás sintiendo y por qué. Y eso solo le ocurre a quienes aún no se conocen a sí mismos. Jung fue preciso cuando afirmó, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente un alma humana. Y esa alma humana que insistes en ocultar detrás de un personaje fuerte, invulnerable y controlado, está gritando por ser vista. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No tiene que ver con ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que no te importa. Tiene que ver con integrar, con aceptar, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya ha sido abrazado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades. Dejas de reaccionar a todo. Observas, eliges, ya no eres una marioneta emocional. Y eso es libertad verdadera. Jung llamó a esto asterisco individuación asterisco, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en lo que los demás esperan de ti, no en lo que creíste que debías ser para ser aceptado, sino en lo que surge desde dentro del encuentro entre la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La individuación no es un proceso de perfección, dijo Jung, sino de integración. No necesitas convertirte en una mejor persona, solo necesitas convertirte en una persona completa. Y aquí está el secreto que nadie te dijo. Cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas no ser afectado, más frágil te vuelves. Pero cuando enfrentas tus propias heridas, cuando aceptas quién eres, con todo lo bello y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, nada externo tiene ya el poder de desmoronarte. Sin embargo, este camino requiere coraje. Coraje para mirar hacia adentro. Coraje para abandonar las máscaras. Coraje para sentir. Porque es precisamente en el dolor donde está escondida la llave de la transformación. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte. Cómo sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a tu verdadera fortaleza. Vamos más profundo. Y esta vez, sin miedo. ¿Alguna vez has deseado ser alguien inquebrantable? Alguien a quien no le afecten las críticas, el rechazo, la pérdida o la traición. ¿Alguna vez has soñado con el día en que por fin dejarás de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te consume por dentro, incluso cuando finges estar bien por fuera? Tal vez estás cansado de intentar agradar a todos, de mantener una imagen que requiere fuerza todo el tiempo, cuando en realidad lo único que querías era descansar, aunque fuera por un momento, de la presión de ser intocable. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie ha tenido el valor de decirte. Mientras sigas intentando evitar el dolor seguirá controlándote. Mientras sigas anestesiándote, protegiéndote, escondiéndote, seguirás siendo rehén de todo lo que ocurre a tu alrededor,
de las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te matan por dentro. Y esto no es debilidad. Esta es la realidad de la mayoría. La diferencia es que algunos saben fingir mejor que otros. Carl Jung, uno de los nombres más grandes de la psicología profunda, dijo que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser. Y ahí está la clave. No se trata de blindarte del mundo. No se trata de volverte frío, indiferente o intocable. Se trata de integrar, de traer a la luz todo lo que te afecta en la oscuridad. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la conciencia total de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este vídeo es para ti, que estás cansado de herirte con todo y con todos. Para ti, que sientes que siempre estás en desventaja emocional, como si los demás tuvieran un poder sobre ti que no comprendes. Quiero mostrarte que no tiene que ser así, pero para eso tendrás que enfrentar algunas verdades que pueden doler, y quizás, por primera vez, ese dolor te libere. Comencemos. Tú crees que lo que te hiere está allá afuera, en las acciones de los demás, en palabras mal elegidas, en los abandonos que sufriste, en las traiciones que no esperabas. Pero la verdad es brutal. Nada de eso tiene realmente el poder de herirte, a menos que ya exista una herida abierta dentro de ti. Lo que te duele no es lo que los demás te hacen. Es lo que esas experiencias activan dentro de ti. Es la historia que te cuentas sobre eso. Es el trauma antiguo que nunca fue atendido. Es el vacío que disimulas con fuerza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer que estás bien. Jung nos muestra que el dolor que sentimos frente al mundo externo no es más que el reflejo de lo que aún no ha sido integrado en nuestro mundo interno. Por eso hay quienes pueden atravesar situaciones devastadoras y aún así mantenerse claros, mientras otros se derrumban ante un simple comentario. No se trata de lo que pasa, se trata de dónde te golpea. Y aquí viene una verdad incómoda. Sigues sufriendo tanto porque, en algún nivel, crees que puedes controlar cómo debería tratarte el mundo. Sigues intentando ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso garantizara que nadie te hará daño. Pero el control es una ilusión. Y mientras te aferres a él, vivirás en constante tensión, intentando predecir lo impredecible, evitando lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras sigas creyendo que las personas deben cambiar para que tú dejes de sentir dolor, seguirás esclavizado a las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que entiendes que todo lo que viene de fuera solo tiene poder si encuentra eco dentro de ti. Y es precisamente ahí donde está el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes y no dominas. Te domina a ti. Y eso es lo que exploraremos en la próxima parte. Prepárate para sumergirte a un nivel más profundo, porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en suscribirte y apoya el canal. Gracias por tu apoyo. La mayor mentira que te han dicho es que tienes el control de tu vida. Despierta porque no lo tienes. Al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin entender de dónde viene, tomando decisiones que luego saboteas. Carl Jung lo dejó claro. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo. El dolor que sientes, la rabia que explota de la nada, la tristeza que te invade sin explicación. Nada de eso es al azar. Son mensajes de partes de ti que han sido olvidadas, ignoradas, reprimidas. Jung llamó a ese territorio oscuro el inconsciente, y no es solo una nube de pensamientos vagos. Es una fuerza activa, un sistema completo de memorias, traumas, deseos y miedos que no quieres enfrentar, pero que siguen decidiendo lo que sientes y cómo actúas. Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras a otros no les afectan. Porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti que siguen vivos. Y si están vivos, es porque nunca los enfrentaste. Solo los empujaste bajo la alfombra psicológica y ahora tropiezas con ellos. Jung dijo, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. ¿Y qué has estado haciendo tú? Juzgándote, reprimiéndote, silenciándote, como si eso solucionara algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece solo porque lo ignores. Solo encuentra formas más peligrosas de manifestarse. En relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotaje que no puedes romper, en ansiedades y miedos que surgen justo cuando todo parece ir bien. Esto no es mala suerte.
Es tu inconsciente intentando despertarte, pero tú insistes en dormir. ¿Quieres ser alguien a quien ya no le hacen daño? Entonces deja de huir de lo que está dentro de ti, porque mientras no conozcas tu inconsciente, serás un títere de tus emociones. Y cuanto más intentes protegerte del dolor externo, más vulnerable serás al dolor interno. Pero hay una salida, y no está en defenderte, está en integrarte, porque volverse intocable no es un acto de resistencia, es un acto de conocimiento profundo. La mayoría de las personas creen que la única forma de evitar ser herido es cerrándose. Construyen muros, crean máscaras, desarrollan armaduras emocionales y fingen que nada les afecta. Dicen, ya no me importa, me da igual, nada me llega. Pero por dentro, siguen sangrando, siguen corroyéndose, porque el problema nunca fue sentir. El problema es no saber qué estás sintiendo y por qué. Y eso solo le ocurre a quienes aún no se conocen a sí mismos. Jung fue preciso cuando afirmó, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente un alma humana. Y esa alma humana que insistes en ocultar detrás de un personaje fuerte, invulnerable y controlado, está gritando por ser vista. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No tiene que ver con ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que no te importa. Tiene que ver con integrar, con aceptar, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya ha sido abrazado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades. Dejas de reaccionar a todo. Observas, eliges. Ya no eres una marioneta emocional. Y eso es libertad verdadera. Jung llamó a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. No en lo que los demás esperan de ti, no en lo que creíste que debías ser para ser aceptado, sino en lo que surge desde dentro del encuentro entre la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La individuación no es un proceso de perfección, dijo Jung, sino de integración. No necesitas convertirte en una mejor persona, solo necesitas convertirte en una persona completa. Y aquí está el secreto que nadie te dijo. Cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas no ser afectado, más frágil te vuelves. Pero cuando enfrentas tus propias heridas, cuando aceptas quién eres, con todo lo bello y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, nada externo tiene ya el poder de desmoronarte. Sin embargo, este camino requiere coraje. Coraje para mirar hacia adentro. Coraje para abandonar las máscaras. Coraje para sentir. Porque es precisamente en el dolor donde está escondida la llave de la transformación. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte. Cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a tu verdadera fortaleza. Vamos más profundo. Y esta vez, sin miedo, aprendiste a odiar el dolor. Desde pequeño, te enseñaron que sufrir es señal de debilidad, que llorar es perder el tiempo, que sentir demasiado te vuelve vulnerable. Y así comenzaste a correr, a evitar, a negar. Pero mientras más huyes del sufrimiento, más te persigue. Y lo peor es que cambia de forma. Se disfraza de ansiedad, de ira, de apatía, de aburrimiento, de impulsos autodestructivos que ni siquiera sabes de dónde vienen. El dolor ignorado no desaparece. Solo cava túneles dentro de ti hasta que, un día, sin aviso, todo colapsa. Jung veía el sufrimiento de forma completamente distinta. Él creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que el sí mismo, eso que eres en tu totalidad, utiliza para llamar tu atención. Decía, la depresión es como una señora vestida de negro. Si aparece, no la rechaces. Invítala a sentarse, ofrécele una taza de café y escucha lo que tiene que decir. Pero tú no escuchas, te silencias, te distraes, te mantienes ocupado, te anestesias, haces todo para no mirar lo que realmente importa. ¿Qué está tratando de mostrarte ese dolor? La verdad es que el sufrimiento solo duele tanto porque aún estás en guerra contigo mismo. Hay una parte de ti que quiere crecer y otra que quiere que todo se quede como está. Algo dentro de ti grita por transformación, pero tu ego, acostumbrado al control, intenta sofocar ese llamado. Y es en esa fricción donde nace el dolor. Porque el cambio duele, el crecimiento duele. Soltar creencias antiguas, cortar lazos tóxicos, permitir que lo que ya no sirve muera. Todo eso es un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento.
Pero es precisamente en ese espacio de ruina donde pueden hacer algo nuevo. Porque cuando todo dentro de ti se deconstruye, cuando las certezas se derrumban, cuando el dolor desnuda tu vulnerabilidad, finalmente puedes ver quién eres de verdad. Sin capas, sin actuación, sin máscaras. Y justo en ese punto, el sufrimiento se vuelve sagrado. Porque te pone de rodillas ante lo único que puede liberarte. Tú mismo. Jung sabía esto. Él comprendía que el sufrimiento no es un fallo del sistema. Es parte del proceso. El dolor no es el final del camino. Es el inicio del viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría se rinde antes de cruzar ese valle oscuro. Huyen, se distraen, vuelven a la superficie. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para cruzar. Y en la siguiente parte, entenderemos cómo sucede ese proceso de cruzar. Como el camino de la individuación. Por solitario y brutal que parezca, es lo que finalmente te libera. Sigamos. Ahora se está volviendo más profundo. Pocas personas tienen el coraje de iniciar el viaje de la individuación, y aún menos tienen el coraje de completarlo, porque este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege tu ego, lo destruye. Jung se refería a la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres. Pero eso significa, sobre todo, desaprender lo que crees que eres. Y eso duele más que cualquier rechazo externo. Porque empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que te definía era una ilusión. No eres tus logros, no eres tus traumas, no eres la imagen que construiste para ser amado, respetado o admirado. Todo eso lo creaste para sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Y la individuación es el llamado de la vida más allá de la supervivencia. Es cuando el inconsciente comienza a empujar todo lo reprimido, escondido y distorsionado hacia la superficie. La individuación requiere la disolución de la persona, escribió Jung, porque no es más que una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, tendrás que arrancarte tu propia piel para descubrir qué hay debajo. Es en ese proceso donde comienzas a volverte intocable. No porque nada te afecte, sino porque ya pasaste por el fuego. Has enfrentado a tus monstruos. Has mirado los ojos a tu vergüenza, a tu carencia, a tu rabia y dijiste, te veo y ya no me controlas. Esa claridad interna, esa lucidez frente a tu propia oscuridad, te da una fuerza que no depende de la aprobación, del reconocimiento ni del control. Ya no necesitas ser amado por todos. Ya no necesitas ganar cada discusión. Ya no necesitas aparentar fortaleza, porque sabes quién eres, y nadie puede arrebatarte eso. La verdadera armadura emocional no es una coraza, es un núcleo. Es la integración de todas tus partes en un centro de conciencia, que permanece firme ante la tormenta. Puedes sentir dolor, pero no te quiebra. Puedes ser herido, pero no te pierdes, porque has dejado de ser reactivo y te has vuelto completo. Has dejado de vivir en la superficie y has empezado a habitar la profundidad. Pero esta profundidad tiene un precio, la soledad. No porque estarás solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte en este viaje. La mayoría sigue atrapada en la superficie, en máscaras, en el miedo a sentir. Y cuando comienzas a liberarte, inevitablemente te alejas. Pero ese alejamiento no es rechazo, es maduración. No te alejas por orgullo. Te alejas porque ya no encajas donde antes te ocultabas. Y esto nos lleva al punto final de este viaje. La conciencia como escudo. Porque no es la fuerza la que te protege, es la claridad. Esto es lo que abordaremos en la última parte. La conciencia como el único estado en el que nada, absolutamente nada, tiene poder sobre ti. Terminemos esta travesía juntos. Ya casi llegamos. Ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que necesita decirse con total claridad. Nada, absolutamente nada, te blindará del sufrimiento externo si sigues inconsciente de lo que sucede dentro de ti. Las palabras seguirán hiriendo. Los rechazos seguirán doliendo. Las pérdidas seguirán derrumbándote, hasta que despiertes. Y despertar no es un evento mágico, es una elección diaria. Es mirar hacia adentro, incluso cuando duele. Es hacerte responsable de todo lo que sientes, sin seguir culpando a los demás, al pasado o al destino. Carl Jung dijo, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Has pasado toda tu vida resistiendo. El miedo a no ser suficiente, el vacío del rechazo, el dolor de la soledad, la angustia de no sentirte visto. ¿Pero qué hiciste con eso? Te ocultaste, te silenciaste, intentaste controlar todo.
Intentaste ser perfecto. Intentaste ser fuerte. Y todo eso te trajo hasta aquí. Agotado, cansado de luchar contra el mundo y contra ti mismo. Pero ahora lo sabes. La verdadera inmunidad emocional no es dureza, es claridad. No se trata de crear armaduras. Se trata de expandir tu conciencia. Porque cuando entiendes tus disparadores, tus patrones, tus heridas, las acciones de los demás pierden el poder de destruirte. Aún sientes, pero no te ahogas. Aún sufres, pero no te pierdes. Y eso lo cambia todo. Lo que te protege no es evitar la vida, sino sumergirte profundamente en ella. Quienes viven en la superficie se hieren con cada ola. Quienes se sumergen saben que en el fondo hay silencio, estabilidad y poder. Y hacia allá es donde vas. Y cuando empieces a vivir desde ese lugar, de integración, de presencia, de aceptación, el mundo podrá intentar derribarte, pero ya no encontrará dónde golpearte. Si este video te tocó de alguna manera, si algo dentro de ti ha despertado, escribe aquí en los comentarios. Elijo la conciencia. Hagamos un movimiento de personas que ya no quieren sobrevivir fingiendo ser fuertes, sino vivir con verdad. Y no lo olvides, el próximo video también es parte de este viaje. Es importante. Necesitas seguir adelante. La verdadera transformación solo comienza cuando no te detienes en el primer paso. Nos vemos allá.